es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Este sábado, Sibel Galván, ella es nuestra embajadora ante la OCDE. Me da muchísimo gusto tenerla aquí. Encantada de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Pues se va usted a una tarea complicada, en épocas internacionales complicadas, con una organización que tiene demasiadas responsabilidades, y de eso hablaremos en un momento. Pero antes quiero hablar con la persona. Antes quiero que me cuente la economista cómo llegó a ser economista y la niña cómo llegó a ser esta mujer profesional. Usted nació en San Diego. Yo nací en San Diego. Mis papás vivían en Tijuana y por un accidente médico que estaba de vacaciones, mi mamá tuvo que cruzar a San Diego. Nací allá, pero tuve mi primera infancia en Tijuana. Mi papá era director de un periódico que se llamaba El Mexicano y bueno, pues ahí Su padre es Enrique Galván Ochoa. Así es. Nada más y nada menos. Un líder de opinión que ha construido su nombre con mucho esfuerzo a lo largo de su vida. ¿El periodismo le atrajo en algún momento? No, el periodismo nunca me ha atraído. Soy bastante antítesis. Como dicen, ¿Pero qué? A ver, don Enrique le dejó mal sabor de boca. No, para nada. Entre abogados te veas y periodistas también. No, yo creo que nunca me atrajo el periodismo, pero siempre fue bien importante para mí la vivencia de mi papá, porque pues siempre fue un crítico, bien responsable, o sea, como que siempre ha sido muy idealista en sus cosas, y yo crecí con eso, ¿no? Pero lo economista lo tiene también un poco él, es un tema que le es próximo. Él es abogado, medio mutado economista, porque escribe de economía principalmente, pero en realidad él es abogado. ¿Y desde la economista que es su hija, es buena economista? Cuando oigo sus análisis económicos, ¿qué pienso? Yo creo que parte de nuestra relación, y lo hace increíble, es porque además de ser mi papá, y bueno, pues obviamente tenemos una relación muy cercana, a lo largo de toda mi vida profesional han sido discusiones y debates, él desde su punto de vista como muy de izquierda y yo como funcionario público del gobierno, y han sido conversaciones eternas. Mucha gente nos dice, no queremos comer con ustedes porque hablan de política y de economía todo el día, ¿no? Como que sí ha sido... ¿A qué edad empezaron a hablar de política y se empezaron a agarrar? Pues yo creo que desde la universidad. Antes no. No, antes no. Antes yo nada más bien escuchaba, ¿no? Cuando él traía temas importantes a la mesa, ¿no? Ahora, le viene lo baja californiano por lugar donde nació, pero tiene un fuerte apellido de Chihuahua, que es el otro norte. Terrazas, ¿no? Ese viene por el lado materno. A ver, ¿quién es la madre chihuahuense? Mi mamá, Cecilia Gómez Terrazas, originaria por el lado materno de Chihuahua, de una familia, pues, antes de la Revolución. Pero habría que decir que Terrazas, don Luis Terrazas, era el Carlos Slim de la época, según dice. Era el Carlos Slim, era hacendado, y él es abuelo de mi abuela. De mi abuela, ¿no? ¿Y eso influye? Es decir, sí, la mirada del norte, eso es un poco lo que quiero preguntarle, que no es la misma que si usted hubiese nacido en Guerrero o hubiese nacido en Yucatán. Yo creo que sí influye mucho. Yo siempre he caracterizado a la gente del norte, que es gente como muy derecha, ¿no? Como muy franca. No quiere decir muy de derecha, son cosas distintas. No muy de derecha. Es gente como muy franca, ¿no? Que habla como las cosas muy directas y uno lo ve Mira los ojos. Uno en el aspecto laboral a veces lo ve con que la gente dice, no, es que esta persona es medio agresiva. Le dije, es que la gente del norte es como más centrona, ¿no? Le toca un divorcio temprano. Tenía 5 años cuando se divorciaron sus papás. Tenía 5 años. ¿Cómo afecta eso en la vida? ¿O influyó de alguna manera? Oye. Yo creo que sí. Yo creo que uno nunca sabe exactamente cómo te afecta, pero pues de alguna manera se divide la familia. Nos mudamos a la Ciudad de México. O sea, el divorcio es lo que le trajo a la Ciudad de México. El divorcio es lo que nos migra a México.
Vivimos toda la vida, yo tengo 2 hermanos mayores con mi mamá, ¿no? Y bueno, mi papá también se muda a México para estar cerca de nosotros, pero realmente nosotros crecimos con mi mamá, vivimos con mi mamá. Y para mí también fue un gran ejemplo porque mi mamá siempre trabajó. Ella también fue profesionista. Cuando se casa interrumpe su carrera, pero ya cuando me estoy yo titulando del ITAM, ella decide terminar su carrera de comunicaciones y más adelante también estudia psicología, pero ella trabaja toda su vida. De hecho, ella trabajó en su momento en el gobierno federal, donde era la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, antes de que la dividieran, llevaba las relaciones públicas institucionales. ¿Tener una mujer, una madre que trabaja, marca? Yo creo que definitivamente sí. O sea, ¿hace más fácil volverse profesionista? Yo creo que más fácil, te marca como un camino natural, ¿no? O sea, yo lo que viví siempre es un papá profesionista, involucrado y responsable, y una mamá que trabajaba y que como mujer te enseña esa parte, la importancia de esa independencia, ¿no? O sea, no es el ejemplo del matrimonio, donde en ese momento o en esa época de la vida de México el hombre proveía y la mujer era ama de casa, sino una mamá que trabaja, que es responsable, que lucha por sacar a 3 hijos adelante, ¿no? Definitivamente pues, marca tu vida como mujer. Y decide usted irse al ITAM. Decido que yo sí irme al hay ITAM. algo ahí interesante, porque, pues ya lo decía, vía paterna no hubiera sido la escuela natural. No. Y aunque en ese momento el ITAM está produciendo economistas muy exitosos, sí es un tipo de economista, ¿no? Banco de México, Hacienda, déjeme llamarlo así, la burocracia dorada Sí, de las sí. políticas económicas. Yo tuve un tío que influyó mucho en mi vida, que ya murió, que se llamaba Enrique Krill de la Barra. Fue político, fue presidente de la Otra vez comisión. Chihuahua. Sí, pero él creció en México. Esa parte de la familia siempre estuvo en México, pero él fue director de Banobras, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Y yo me acuerdo tener una conversación con él y mi pasión era la bolsa de valores, los pisos de remate. O sea, Creo que se imaginaba haciendo trader, así como en las películas. Sí, yo quería las películas y yo compro la acción y se me hacía esa adrenalina padrísima. Y yo estaba dudando entre economía y administración y le decía, pues no sé cuál hacer porque mi pasión es el trading. Me dijo, pues con la que quieras lo podrías hacer. Yo creo que economía es más sólida. Y él se influyó mucho en mi decisión entre esas dos. No tenía yo... Ahora, el ITAM es un lugar donde les dan herramientas técnicas muy potentes, ¿no? Creo que llevan, ¿cuántas econometrías? ¿18? No, llevamos 8 economías, en mi tiempo 2 econometrías. Yo además me gustó mucho el tema y Pues es buena para los números y para las estadísticas. Hice un diplomado en econometría avanzada que me gustó mucho, sí era. Y sin embargo hay una crítica hoy muy fuerte al ITAM por el sesgo ideológico. Yo le pregunto si en esos años usted asumió que ahí había una carga ideológica y si hoy le parece justa esa crítica. Yo creo que definitivamente sí había una carga ideológica. Yo siempre digo, estuve en los años dorados del ITAM, coincidió con que muchos funcionarios públicos eran egresados del ITAM. Francisco Gil, Pedro Aspe. Daban clases. Entonces sí había como mucho auge político en el mismo ITAM, ¿no? Y eso implicaba una carrera política o yo como cuando me metí al ITAM no estaba tan enterada de esta parte política. La verdad, yo venía como más de una educación tradicional a política. Cuando entro al ITAM, desde luego yo creo que es una universidad muy seria, desde luego más técnica, ¿no? Pero realmente muy profesional. ¿Tiene el ITAM algo que reflexionar a la luz, en efecto, de algunos descalabros serios de la política económica y de otros éxitos también muy serios? Sí, yo no sé si sea el ITAM como institución la que tenga que reflexionar. Yo creo que todos los egresados de todas las universidades tenemos que reflexionar en nuestras funciones, ¿no? O sea, el ITAM es una herramienta técnica, ¿no? Que te da, desde luego influyen tus maestros, tus compañeros, pero yo creo que la responsabilidad que tú haces con el título universitario es una responsabilidad personal. Pero a ver, la crítica que se ha venido haciendo, y viene desde la Presidencia de la República, entonces no se puede obviar, que por cierto es quien te nombra ahora embajadora, es ese tipo de políticas abrieron la puerta para actos de corrupción bárbaros. Es decir, la política de privatizaciones vino acompañada de actos de corrupción. Tenemos
muchos años sin tasas de crecimiento medianamente aceptables, pero sobre todo sin crecimiento del ingreso de las personas, el per cápita. ¿No? O sea, fracasos evidentes. La desigualdad después del 2008 no ha hecho más que crecer. Es decir, sí hay fallas reales de ese tipo de políticas que ahí se diseñaron. ¿Dónde está hoy Sibel Galván frente a eso? Yo creo que tienes toda la razón, no solo del ITAM, yo creo que el modelo económico, no solo en México, sino en el mundo, como orientado mucho a estabilidad macroeconómica, que el PIB crezca, que la inflación esté controlada, demostró que fue, no diría yo errónea, pero sí insuficiente, que era un modelo que no estaba cubriendo todas las aristas que un modelo de un país debe de cubrir. A mí me importa mucho que me ayude a definir una palabra muy sobada, y mientras más sobada yo la entiendo menos. Neoliberal. Es decir, se usa con mucha frecuencia, de tal manera que yo ya no sé qué quiere decir. ¿Qué es neoliberal? Mira, no sé si tenga la definición exacta de neoliberalismo del libro, pero yo creo que lo identifican precisamente en todas estas políticas que mencionabas de privatización, de moverte hacia la parte más de libre mercado y menos de intervención del Estado, que fue como tradicionalmente empezaron a crecer las economías. Pero eso es liberal, eso no es neoliberal. O sea, las políticas liberales, digamos, perseguían esto. ¿Qué tiene lo neo? ¿Qué le agrega? Yo creo que empieza las economías con un Estado mucho más involucrado y empiezan a ver la parte del mercado. Yo a lo mejor le pondría el neo a la parte donde empiezas a privatizar sectores que tradicionalmente sí han sido del Estado, ¿no? Energía, por ejemplo. Telecomunicaciones, salud, ¿no? Educación. Exactamente. Yo por ahí lo vería. ¿Qué pasa en el 2008? Empieza a haber más pobreza, más desigualdad del ingreso, empieza a haber una crisis más como ser humano, ¿no? Al margen de los números macro. Y yo creo que a nivel mundial falló el modelo, no solo en México, y mucho, por ejemplo, la propia OCDE, y hago así como un paréntesis muy pequeño, la gente la tiene muy identificada como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID. Esa gente del consenso Washington. No somos lo mismo. No. Banco Mundial, Fondo y BID son organismos que en su misma estructura nos pueden dar financiamiento o créditos o líneas de créditos, como es el caso del Fondo. El Banco Mundial y el BID te pueden dar financiamiento para proyectos de infraestructura, de salud, etcétera. Y en ese arreglo de yo te presto o yo te doy una garantía, yo te pido a cambio que hagas esto, que corrijas por aquí, que corrijas por allá. La OCDE no tiene nada que ver con eso. No presta dinero, no es un organismo que te cuestiona o sí te cuestiona, que te condiciona a decir, por ser miembro tienes que hacer esto. ¿Qué sí hace la OCDE? Dame un minutito. Somos 36 países que nos sentamos a la mesa a discutir el tema que tú quieras, educación. Entonces vemos las experiencias de 36 países que han hecho en educación, cuáles sí son exitosas, cuáles no son exitosas. De las que son medianamente exitosas o muy exitosas, decimos, ¿qué tienen en común? Pues a lo mejor tienen en común que hay una beca para la primera infancia, lo que tú quieras. Y entonces dices, bueno, nuestras mejores prácticas son que todas las políticas de educación deben de tener estos 4 elementos. A ver, te detengo ahí. El reporte PISA es uno de los más importantes, si no es que el más importante del mundo en materia educativa. Lo produce la OCDE. Correcto. Es decir, que por ejemplo en ese tema usted es una suerte de calificadora. Sí. Como Moody's y otros para otros temas. Por supuesto. Son calificadoras. Hoy hay una crítica muy fuerte, que la reforma educativa nos la dictaron desde la OCDE y que el reporte PISA no debería ser un instrumento a considerar. ¿Cómo concilias hoy? Vas de embajador a la OCDE esta discusión que estamos teniendo en México con este tipo de servicios que han sido pues, influyentes, para decirlo menos, en nuestras políticas públicas. Yo no diría que la reforma de educación la dictó la OCDE. O sea, el organismo como tal te dice, tu sistema educativo tiene que tener 4 pilares, ¿no? ¿Qué tanto tú como país vas a copiar otro sistema o tomar al pie de la letra lo que te están diciendo? Ya es tu propia decisión. Probablemente gobiernos anteriores compramos el paquete completo. A ver, Alonso Lujambio le pidió como secretario de Educación a la OCDE que nos diera una serie de recomendaciones. Exactamente. Por cierto, un poco lo que le dijo es, dinos esto.
O sea, Exactamente. hay un espejo allá adentro. Y sí, la reforma educativa que vimos ya después en 2013 viene de ese reporte que había sacado Correcto. Alonso Lujambio en 2011. Correcto. Entonces, pero yo vuelvo y repito, o sea, la OCDE tiene como dos vertientes. Una, como organismo, te dice estas son tus mejores prácticas. Dos, que también ha habido mucha crítica y yo coincido, que es ya ir como país a comprar estudios de distintos temas, que me declaro culpable porque yo hice uno con ellos de pensiones. Déjenme irme a corte. Estamos con Sibel Galván, nuestra embajadora ante la OCDE. Volvemos en un momento, no se vaya. Estamos con Sibel Galván. Me da mucho gusto que nos acompañe hoy. Aquí No Hay Lugar Común. O sea, ¿tú coincides en que es una mala idea pedirle a la OCDE esos No, yo estudios? creo que no todo debe de ser este clientelismo donde yo voy y te pido consultorías. Yo creo que también hay una parte que es el trabajo diario de la organización, donde no es una consultoría específica, sino la propia organización produce en su trabajo ordinario estas mejores prácticas que hay que seguir muy de cerca. Yo me acerqué a ellos cuando estuve en CONSAR para que nos apoyaran en un estudio de pensiones y no escribieron lo que nosotros les pedimos. O sea, de hecho, hubo hasta una vacuna sobre algunas de las recomendaciones, ¿no? Pero sí fuimos a decir, necesitamos un externo que nos evalúe el sistema de pensiones porque para poder también tener un externo y no solo que digan, ay... Lo llaman farol de la calle que alumbra la casa. Oscuridad de No, su farol casa. de la calle que alumbra la casa. Si le pides a un externo que te arroje luz sobre temas. Exactamente. Como embajadora, ¿vas a poder hacer esto? Es decir, ayudar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador trayendo mejores prácticas, mejores políticas públicas, ¿o va a ser una tarea difícil? Yo creo que sí. Yo siempre ahorita traigo la idea de cómo me defino yo como un puente, en dos sentidos. Yo creo que hay mucha desinformación de México de qué sí es la OCDE y qué no es la OCDE. O sea, la OCDE... Nos entramos a la OCDE en los 90. 94. Y seguimos sin saber bien a bien qué es eso, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que seguimos sin saber bien. Y lo digo a lo mejor un poco sin humildad, porque yo estuve 10 años allá y a mí me costó mi tiempo entender bien qué era la OCDE. Y de vuelta, ¿tú sientes que la OCDE tampoco entiende bien qué es México? Yo creo que no es que no entienda bien qué es México. Yo creo que hay mucha desinformación de lo que estamos haciendo bien. Todos los gobiernos hacen cosas buenas, malas y regulares. Y hay mucha desinformación de qué cosas sí estamos haciendo bien. Es una paradoja que ese es el único organismo internacional, digamos, del penthouse global, donde la cabeza es un mexicano. Un mexicano. O sea, José Ángel Gurría lleva rato sentado ahí. ¿Cómo te explicas que no sepamos aquí qué es la OCDE y que allá no sepan qué es México cuando José Ángel Gurría lleva conduciendo la OCDE tanto tiempo? Mira, Ángel Gurría llega en 2006, yo estaba por allá. Yo creo que como mexicanos, cualquier mexicano que ocupe una buena posición a nivel internacional nos debe de dar gusto porque es hasta una imagen de México importante. Yo creo que él llegó en un momento en la OCDE muy importante, donde ya había acabado como de consolidarse, pero no había imagen, no solo en México, en el mundo. Yo creo que él hizo un buen papel. Para vender la marca. Su primer mandato de 5 años fue extraordinario, colocó a la OCDE. Me acuerdo, nosotros teníamos en la prensa cuántas veces se mencionaba la OCDE en México y quitando el escándalo que destituyeron a un embajador, no había más. En cuanto él llega, cambió la imagen, la comunicación. Yo creo que eso fue muy productivo para la organización. Y él se reelige un segundo mandato, yo creo que muy merecido, como para cosechar toda esta parte, ¿no? Y ahora ya va en su tercer mandato, que termina en 2 años, ¿no? No es... Los organismos multilaterales son bien complicados de entender, ¿no? No creo que sea por una falta de comunicación, simplemente es algo muy técnico. Ahora, déjame irme hacia el final de la entrevista. Te decía al principio que entras en una época muy complicada. Y no creo que sea lo más complicado la visión que tiene el actual gobierno mexicano de la OCDE o de ciertas políticas públicas o el neoliberalismo. No, la complicación es que viene una guerra comercial muy dura entre Asia y Occidente, concretamente entre Estados Unidos y China,
que en efecto la relación de Estados Unidos con América, el resto de América, no está siendo sencillo, que traes una crisis europea, ¿no? O sea, traes al Brexit andando y se va muy probablemente a materializar ahora después de las elecciones. Es decir, es un entorno complicado y quien habla ya incluso de una época de desaceleración, de recesión, hijo, respiro y te digo, ¿con qué ánimo vas? No, yo voy encantada de la vida. Yo creo que es una época súper interesante por todo lo que mencionas. Y yo siempre digo, a ver, para mí el mandato de la nueva administración que le dio el voto fue corrupción y políticas más sociales, ¿no? Orientadas al bienestar de la base. Y yo creo que en eso estamos perfectamente alineados con el organismo. Tenemos una convención de anticohecho que desde que México es miembro, cuando nos preguntan en qué van, decimos nothing to report, ¿no? Y yo Nada sí que creo que esta reportar. administración... ¿De veras? ¿Vamos a esa reunión y decimos en México todo está bien? No decimos todo está bien. Te mencionan, hay ciertos casos y no tienes avances que reportar sobre los casos, ¿no? Y yo me he reunido con las autoridades y están muy comprometidas a decir que sí va a haber avances. O sea, vas a ser una embajadora donde el tema de corrupción va a ser central. El tema de Esa es una corrupción va a ser novedad. central. Y ¿Qué más? el tema social. Y traigo, ya parezco anuncio promocional, pero hay varios programas del gobierno actual que yo creo que son claves. Jóvenes construyendo futuro. Jóvenes construyendo el futuro. Árboles. O sea, Sembrando vidas. ¿Qué otro? Hay una parte de, bueno, la parte que es mi vena, que es la pensión universal para adultos mayores, ¿no? Que es muy criticada, pero la verdad es que tienes una población creciente de adultos mayores y no es gente que no haya trabajado toda su vida. La gente trabaja toda su vida, pero nosotros tenemos una economía donde no les pudimos dar a esa generación empleos formales, ¿no? Empleos formales. Y no les puedes decir, bueno, como no tuviste un empleo formal, en tu vejez, pues no te corresponde nada, ¿no? Entonces yo creo que toda esta parte de la responsabilidad del Estado sobre la gente más vulnerable, yo creo que es bien importante. Y yo creo que está alineado con lo que tú decías de la crisis. La OCDE, después del 2008, está cambiando toda su narrativa hacia crecimiento incluyente, bienestar de las sociedades. Fin del neoliberalismo. Y yo creo que ahí México tiene un liderazgo bien importante. Antes de ir al cuestionario final, que seas mujer y te haya nombrado embajadora, ¿es algo que reportar? ¿Hay nota en tu propia vida, en lo que nosotros tendríamos que leer? Definitivamente yo creo que sí es, digo, además de que es un honor y un privilegio servir al país desde esta posición, a mí como mujer y con mis más de 20 años involucrado en el servicio público, pues es un reconocimiento increíble hacia mi persona, más por ser mujer. Las nuevas generaciones de chicas no tienen el tema de género tan arraigado porque se ven más parejas con los hombres, pero mi generación sí nos costó trabajo. ¿Te costó trabajo? Sí nos costó trabajo. Y hoy los dilemas con el Me Too son otros, pero Sí. en efecto laboralmente costó trabajo. Me encantaría hacer muchas más preguntas. Ojalá haya ya posibilidad en otra ocasión para Claro. completar. Y déjeme cerrar con nuestro cuestionario Proust, que llamamos aquí. Le pido que me diga lo primero que le venga a la cabeza. Palabra favorita. Compromiso. Palabra que más detesta. No puedo. Fueron 2. Sonido que más disfruta. La risa de mis hijos. Sonido que detesta. El tráfico. Si no hubiese sido la economista del ITAM, funcionaria internacional, ahora embajadora, ¿cuál era la otra vida, la vida alternativa? No sé cuál era la otra vida, pero hoy me encanta, si volviera a vivir hoy, el Big Data. Todo lo que es ahora estas bases de datos increíbles, que no estaba en mi época, pero que ahora se me hace La fabuloso. estadística que lleva dentro sigue No la latiendo. dejo, no la dejo. ¿Es religiosa? Sí, soy católica. Ya va a dejar este planeta como todos. Y alguien va a salir, Dios va a salir a recibirla. ¿Qué le gustaría que le dijera? Bienvenida. Bienvenida, no hay lugar común. Estamos muy bien representados en OCDE. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí Un placer. y muchas gracias. Nos vemos próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí no hay lugar común.